Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a una nueva entrega de Todo tiene un porqué en la televisión pública. Hoy vamos a ocuparnos de un tema de ciencias sociales. Vamos a referirnos a un proceso histórico que comenzó a mediados del siglo XIX, el imperialismo. ¿A qué llamamos imperialismo? ¿Qué relación tiene el imperialismo con otro proceso de dominación o conquista que conocemos como el colonialismo? ¿Qué potencias europeas participaron de esta política expansionista? ¿Qué los motivaba? ¿Qué motivaba a estas potencias? ¿Cuáles fueron los países y territorios a los que se dirigieron? ¿Y qué pasó con los pueblos y las culturas de esos lugares? Por otro lado, bueno, ¿cómo dio cuenta la literatura de este proceso del imperialismo? Y vamos a hablar en ese caso de autores como Joseph Conrad, como Herman Melville, como Rudyard Kipling, que además de escribir, de alguna forma se convirtieron en aventureros de la expansión imperialista. De eso hablaremos a lo largo del programa de hoy. El imperialismo, tema apasionante. Me meto ya con nuestro primer invitado. Hoy nos visita Sergio Galiana. Sergio es profesor de enseñanza media y superior en historia. Es magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales. Es director de la carrera de Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento y es profesor e investigador en las Universidades Nacionales de General Sarmiento, Buenos Aires y Quilmes. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, contame, ¿a qué circunstancia histórica comprende eso que llamamos imperialismo? Bueno, cuando hablamos de imperialismo tenemos que pensar, como bien señalabas, en un proceso de transformación a nivel global que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Y que de alguna manera tiene efectos a nivel global diferentes, ¿sí? Uno tiene que pensar, por ejemplo, en que en el mismo momento en que los países de América Latina se constituyen como estados nacionales, ese es el momento en donde gran parte de las sociedades africanas y asiáticas terminan siendo conquistadas e insertas violentamente en las lógicas del sistema capitalista dominado por un pequeño grupo de potencias industriales. ¿Sí? ¿Y qué periodos abarca esto? Decías que bueno, comienza a mediados del siglo XIX más o menos. Exactamente. ¿Y hasta dónde llega o hasta cuándo? Mira, en general se toma como fin del imperialismo, si lo pensamos en términos de esta dominación política, uno tendría que pensar que se extiende hasta entrada a la segunda mitad del siglo XX. ¿Sí? ¿Podríamos decir que terminó el imperialismo? Bueno, es una gran discusión. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos autores que sostienen que el imperialismo no es solamente un fenómeno político, sino también un fenómeno económico y que implica una dominación económica, y en ese sentido podríamos pensar, según algunos autores, que hoy en día también hay una etapa del imperialismo diferente. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo fue el tránsito del colonialismo tradicional, que también brevemente podrías describirnos, a esto que llamamos imperialismo? Mira, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, a partir de la experiencia latinoamericana, ese proceso de expansión y de conquista que se inicia con la llegada de los españoles, o la expansión española, portuguesa y después francesa y británica en América, ¿sí? Ese proceso generalmente tenía que ver con un tipo de capitalismo que estaba asociado fuertemente al comercio, ¿sí? Lo llamamos capitalismo mercantil. Y en ese sentido, ese periodo que podemos iniciarlo desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial hasta el siglo XIX, ¿sí? Tiene un efecto en América Latina en la construcción de sociedades coloniales, ¿sí? Pero justamente gran parte de estas sociedades africanas y asiáticas en ese periodo mantienen su independencia. Claro. ¿Sí? Participan de redes comerciales, en algunos casos redes comerciales como la trata esclavista, en otros casos en Oriente, por ejemplo, a partir de otro tipo de productos, pero en gran medida son las propias sociedades africanas y asiáticas las que gestionan ese tipo de relación con el mercado mundial que los europeos están construyendo. ¿Sí? Eso empieza a cambiar a principios del siglo XIX, básicamente con la Revolución Industrial, y hay en la segunda mitad del siglo XIX un proceso de cambio en donde las políticas metropolitanas más asociadas al libre mercado empiezan a variar hacia una necesidad de asegurarse el control de ciertos territorios para garantizar
las ganancias en las inversiones que van a hacer, que están haciendo, y sobre todo el acceso a esos mercados. Esto sucede con sangre también, ¿no? Básicamente. Como vamos a ver. ¿Y cuáles son las principales potencias europeas que participan de esta política imperialista? Mira, la primera es Gran Bretaña, ¿sí? que Cuna de la inicia... Revolución Industrial, ¿no? Exactamente, que en un primer momento tiene una política de libre mercado, ¿sí? Y en ese sentido también es interesante ver ese fenómeno en términos globales, ¿sí? En el mismo momento en que nosotros festejamos el día, nuestro feriado, ¿sí? de noviembre, ¿sí? Que tiene que ver con la defensa de la soberanía, el Día de la Soberanía. Obligado, ¿no? Exactamente. En el mismo momento que está sucediendo esto, los ingleses hacen exactamente lo mismo en China, ¿sí? Que se conoce como la Guerra del Opio. Claro. Que básicamente lo que se busca es abrir mercados. La política en ese momento es tratar de abrir mercados, ¿sí? Ahora, enumerando, es Gran Bretaña y ¿quiénes más? ¿Qué otras potencias europeas? Francia se suma posteriormente. Más tarde se va a sumar Alemania, que tiene una revolución industrial tardía, un proceso de unificación nacional tardío y por lo tanto un proceso de expansión tardío, ¿sí? Y después tenemos otras potencias, en algunos casos menores, podemos pensar en Bélgica, podemos pensar en Holanda, y potencias extraeuropeas, fundamentalmente Japón y Estados Unidos. Te propongo que veamos un informe sobre el imperialismo alemán, la particularidad del imperialismo de esa potencia. Hacia 1870, lo que hoy conocemos como Alemania era en realidad un sinfín de pequeños estados regidos por dinastías familiares. Otto von Bismarck, el canciller del Reino de Prusia, fue el principal ideólogo de la unificación alemana. Tras liderar la victoria en la guerra franco-prusiana, estableció las bases para la unificación del país. 4 reinos, 5 gran ducados, 13 ducados y principados, 3 ciudades independientes y territorios conquistados tras la capitulación francesa conformaron el Imperio Alemán, también conocido como Segundo Reich. Guillermo I de Prusia se convertiría en el emperador alemán y Otto von Bismarck canciller, cargo similar a primer ministro, el hombre fuerte de la política germana. El acuerdo de unificación, firmado en el Palacio de Versalles, más políticas impulsadas por Bismarck, dieron lugar a un fino equilibrio armado entre las potencias europeas. Bismarck representaba el ala más conservadora de la política europea. Cuando en 1862 tomó el mando prusiano, dijo ante el Parlamento: "Las grandes cuestiones de la época no se resuelven con discursos y mayoría en las votaciones. Ese fue el error de 1848 y 1849, sino con sangre y hierro". Así resolvió la guerra con Francia y la unificación de su país. A pesar de su liderazgo visionario, tardó en ser consciente de la importancia económica de las colonias. No fue sino hasta 11 años después de la creación del imperio que se fundaron las primeras sociedades alemanas para el comercio con África. El continente estaba lleno de riquezas y posibilidades económicas. Era un botín codiciado por la mayoría de los estados europeos. Bismarck había desarrollado un poderío militar que convertía a Alemania en la principal fuerza del viejo mundo. En 1884 convocó en Berlín a una conferencia de naciones europeas para proceder al reparto de los territorios africanos. El discurso que justificaba el reparto de tierras era la misión civilizadora de Europa sobre las tierras africanas. Pero la civilización llegó de forma cruel y descarnada. Leopoldo II de Bélgica se hizo de los territorios del Congo y es conocido como el responsable del atroz genocidio en esa región africana, en el cual se documentaron vejaciones y mutilaciones a los nativos. Alemania, gracias a diferentes tratados diplomáticos, estableció durante 1884 y 1885 protectorados en África del suroeste, hoy Namibia, Camerún, Togo, diversas islas del Pacífico y la llamada África Oriental Alemana o Tanzania. Estas tierras constituyeron su imperio colonial, el cual completó en 1899 con la compra a España de algunas islas del Pacífico. La muerte de Guillermo I trajo un nuevo emperador, Guillermo II. El nuevo monarca no coincidía con el viejo canciller. Tras una derrota electoral, Bismarck fue forzado a renunciar. Una época llegaba a su fin. El imperio alemán duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando se vio obligado a capitular. Las ironías del destino indican que el Tratado de Versalles, que prácticamente puso fin al Segundo Reich, se firmó en el mismo palacio donde 48 años antes había comenzado un periodo oscuro para aquellos pueblos en los que la potencia imperial puso sus ojos. Sergio, además de la revolución industrial de la que ya nos hablaste, ¿qué otras causas motivaron la política expansionista de las potencias europeas?
Bueno, un elemento importante también a tener en cuenta es la propia rivalidad entre las potencias europeas. ¿Sí? La idea no solamente de garantizar acceso a mercados, porque nosotros bien lo sabemos, en América Latina ese acceso a mercados se logró sin tener que ejercer el control político sobre los territorios. ¿Sí? Gran Bretaña tenía sus intereses económicos en gran parte de América Latina y en ese sentido eso no implicó la pérdida de soberanía. Pero sí es cierto que hay, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, también un discurso más asociado a la idea esto de la misión civilizadora, de una suerte de superioridad europea y de regeneración de la humanidad que construyó ese imaginario de pueblos atrasados, ¿sí? Pasivos, que tienen que ser regenerados por la acción de los países o de las sociedades que alcanzaron ese nivel de desarrollo. ¿Y cuáles fueron las regiones más codiciadas por esta política expansionista? Mira, si vos vieras por ejemplo, un mapa de fines del siglo XIX y otro de principios del siglo XX, lo que verías es que el lugar donde se concentró fundamentalmente este nuevo reparto es África y parte de Asia. Ahí ¿sí? estamos viendo un mapa, mira. Ese cambio en algún punto tiene que ver con las dificultades que tuvieron las élites africanas y gran parte de las élites asiáticas de alguna manera en transformar a sus propias sociedades en actores de alguna manera de esta economía capitalista dominada por Europa, o por lo menos por los países industrializados. La palabra, bueno, es dominación, ¿no? Bueno, exactamente. ¿De qué manera imponían su autoridad las potencias y qué orden social, político, económico establecían en los lugares, en los territorios ocupados o las naciones ocupadas? Mira, el tema es el siguiente. Hay una gran asimetría, sobre todo a partir de, uno podría pensar, de la segunda mitad del siglo XIX hay una carrera armamentista que tiene que ver con los desarrollos bélicos en Europa, que hacen que la asimetría entre las posibilidades materiales de adquirir y desarrollar ejércitos modernos por parte de las sociedades africanas y asiáticas sea bastante más débil, claro, ¿sí? Que para los europeos. Y en ese sentido hay uno puede pensar cierta facilidad en la conquista, aunque hay grandes triunfos militares africanos en lucha por la defensa de su independencia, por ejemplo el caso de Etiopía respecto a Italia, o incluso el caso de los zulúes con Gran Bretaña en la década de 1870. Pero en última instancia es cierto que finalmente el peso de las ametralladoras, ¿sí? hizo valer la supremacía y la posibilidad de la conquista. Ahora, una cosa es la conquista y otra cosa es la dominación. Claro. Para establecer un sistema de dominación, lo que necesitaron los europeos es establecer alianzas con los jefes locales, claro, que son los que efectivamente tenían la legitimidad frente a la mayor parte de la población africana o asiática. Entonces, para imponer esa dominación colonial, en general lo que hay es un primer momento donde hay una derrota militar de los africanos y de los asiáticos, y luego un intento por construir un orden colonial en el cual los europeos, un puñado de europeos, gobierna o administra un territorio, pero que necesita de esa colaboración de los jefes locales para garantizar el orden y sobre todo las transformaciones que ese orden viene a imponer. Claro. Básicamente que es la producción de bienes para el mercado, o sea, reorganizar esas economías. ¿Y qué fueron los protectorados? Los protectorados son una forma particular de este tipo de relación en donde se aprovecha la existencia de entidades políticas previas, ¿sí? De reinos previos, por ejemplo el reino Ganda en lo que hoy es Uganda, ¿sí? Se convierte en un protectorado porque las autoridades británicas le dan una gran autonomía en materia interna, o sea, en materia de las relaciones entre los propios africanos, a las autoridades que los propios europeos denominan autoridades tradicionales. ¿Sí? En el momento que se crea, se conquista ese territorio, dentro de los acuerdos hay una suerte de respeto a la soberanía formal de esos jefes locales, se les da una amplia autonomía en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones sociales internas, ¿sí? Y el respeto, sobre todo en materia de relaciones exteriores y de política económica, a lo que serían las recomendaciones o las políticas del residente europeo. Sugerencias, amigables sugerencias.
nos decías que, bueno, que cada imperialismo tuvo su particularidad, ¿no? Metámonos un poco con el imperialismo británico. ¿Qué características tuvo? Mira, en el imperialismo británico nosotros tenemos un sistema, incluso en términos de dominación formal, ¿sí? Bastante complejo, ¿sí? Porque lo que hacen los británicos es establecer ciertos territorios que van a ser lo que llaman dominios, ¿sí? Que básicamente estaban pensados originalmente para colonias de poblamiento, ¿sí? Los dominios eran Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Después se va a sumar Sudáfrica, que es un caso particular. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población no es de origen europeo, pero sin embargo se establece un dominio. Un dominio es un territorio en el cual hay un gobierno responsable elegido por los propios nativos, nativos sentados por nativos de origen europeo, claro. ¿sí? Que en Australia, Nueva Zelanda y Canadá constituyen la mayoría, pero en Sudáfrica no. Entonces lo que vos tenés en Sudáfrica es que se crea un sistema político en el cual participa el 10 o el 20% de la población con derechos, con una gran cantidad de una cantidad de derechos políticos bastante amplia, y mientras el 80% restante está excluido de cualquier tipo de derechos, ¿sí? Ese es el sistema de dominio. Después tenés protectorados, que son estos sistemas que vos llamabas, que se sostenían las autoridades locales, cierto esquema de soberanía local, y las colonias propiamente dichas, que eran territorios que estaban administrados directamente por un administrador colonial designado por la metrópoli. ¿Por qué Gran Bretaña estuvo tan interesado en la India? Bueno, la India es el centro de la política británica, ¿sí? Desde fines del siglo, uno puede ser del siglo XVIII, ¿sí? Está justo empalmando entre el viejo imperialismo y el viejo colonialismo y el nuevo imperialismo, básicamente porque la India lo que le permitió a Gran Bretaña es su revolución industrial. ¿Sí? Claramente la India se convierte en una pieza central en la economía británica. Es una forma muy particular porque en un primer momento no es la corona británica quien administra la India, sino una compañía privada, que era la Compañía de las Indias Orientales, pero luego de una gran rebelión, de lo que llamó la rebelión de los cipayos, que eran nativos en contra de la compañía, la durísima represión que lleva casi un año, esa es la represión del motín de los cipayos, es la corona la que toma directamente posesión e instaura un régimen que se conoce como el Raj británico o el Imperio de la India, que tiene territorios administrados directamente por la corona y territorios donde se establecen protectorados. Bien. ¿Sí? Te pido que me esperes un minutito porque ya que estamos hablando de la India, vamos a dedicarle brevemente unos minutos a Mahatma Gandhi, a la figura de Gandhi, y para eso estamos en comunicación con Lía Rodríguez de la Vega. Lía es historiadora y nos va a hablar justamente del padre de la independencia india. Hola Lía, gracias por atendernos. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, obviamente, Lía, podríamos dedicarle un programa o un ciclo entero a Gandhi. Lamentablemente hoy no tenemos tiempo para eso, pero te pido que me cuentes brevemente quién fue Mahatma Gandhi. Bueno, muy brevemente. Mohandas Karamchand Gandhi nace en 1869 en Porbandar, la India británica. Era hijo del Diwan del lugar, que es el equivalente al primer ministro. Va a estudiar abogacía en Gran Bretaña, en Inglaterra mismo, y a su vuelta no va a poder insertarse como abogado por diversos elementos, entre otros una especie de timidez particular que lo hacía muy lento en los juicios en la India. Entonces en 1893 se va a ir a Sudáfrica, retomando esto que decía Sergio hace un momento. Y es allí donde él va a empezar a desplegar lo que va a ser el futuro Gandhi. Ese Gandhi que llega se encuentra con una gran discriminación que sufre la colonia india allí, que en 1891 era de alrededor de 40.000 personas y al inicio del siglo XX ya eran 100.000. Era una colonia muy variopinta, había gente de castas muy bajas, había islámicos, había parsis, había hindúes. Y menciono todo esto porque de ahí Gandhi saca la idea de que la convivencia entre los hindúes y los islámicos y una lucha conjunta para un logro conjunto es posible. Y allí Gandhi va a desarrollar el famoso método de Satyagraha, del apego a la verdad, que tiene diversas formas, pero en principio es básicamente una resistencia no violenta, y en esa resistencia no violenta encuentra un espacio de resistencia a esta dominación de la que ustedes hablaban anteriormente. Y tal vez, digamos, hay dos cosas fundamentales que permiten
caracterizarlo para mí todavía mejor. Una cuestión básica, desde mi visión personal, es que Gandhi se inserta en una tradición que lo liga a personajes históricos muy relevantes de la India, como Buda y el emperador Ashoka, que es el primer emperador que se convierte al budismo, que tiene, digamos, yo lo asocio a esa genealogía en la cual creo que se inserta Gandhi, que es en algún sentido la curialización de los guerreros, ¿no? El paso de la resistencia violenta a la resistencia más política. Y por otro lado, y por eso mismo, la figura de Gandhi es particularmente relevante porque logra insertarse en una moral global de la cual somos todos usuarios al día de hoy, ¿no? Él, por supuesto, lleva adelante esto, un método no violento, un método también de resistencia pacífica, pero también conversación, negociación. ¿Cómo son esas conversaciones, negociaciones con los británicos para desarrollar el Congreso Nacional Indio? En principio, el Congreso Nacional Indio había sido fundado, surge en 1885. Gandhi, como te dije, en el 93 estaba ya en Sudáfrica. En 1901 él vuelve a una sesión del Congreso Nacional Indio, ahí entra en contacto con algunos de los líderes de ese congreso, particularmente con Gokhale, que va a ser el líder que a su vuelta de Sudáfrica hacia la India, en 1915, ya siendo Gandhi un personaje absolutamente relevante por los logros que tuvo en Sudáfrica y fundamentalmente por la representación que de él tenía la comunidad india en Sudáfrica, habiendo generado distintos hartales, distintas huelgas, distintas marchas, etcétera, etcétera, entre otros, una muy importante en 1913, un poquito antes de volverse a la India, que fue una huelga de mineros. Esa relación, digamos, toda esta situación lo pone en una relación tensa con los ingleses, siempre, en todos los frentes. Cuando Gandhi regresa a la India, es aconsejado por Gokhale a que no tome una decisión precipitada, más bien que viaje por el país, cosa que Gandhi efectivamente hace con su mujer Kasturba, viaja durante todo un año, que se ponga en contacto con la situación de lo que sucede en el país. Y a partir de ahí, obviamente, la metodología de Gandhi, más allá de que fuera de resistencia no violenta, genera una tensión enorme con las autoridades británicas, porque obviamente era un método muy incisivo para lo que era el gran público indio, ¿verdad? Y de hecho esto va a ir agigantando una imagen también muy diversa de Gandhi, que no tiene que ver solamente con la imagen del político que podemos tener nosotros en este momento hablando de él, sino que inclusive Gandhi fue interpretado en distintos niveles, en distintos sectores de la sociedad india, ¿no? Gandhi también fue asociado con esa alma grande, el Mahatma. También era asociado en algún sentido con un hacedor de milagros en algunos sectores campesinos, etcétera, etcétera, de manera tal que eso configuró una figura de una enorme fuerza que indudablemente fue potenciando una gran tensión con los ingleses que va a llevar a poder concretar la independencia de la India. Lía, muchas gracias. Fue un placer escucharte. Espero que podamos volver sobre el tema en otra ocasión. Cómo no, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Sergio, vuelvo a las potencias europeas, dejamos a Gran Bretaña y hablemos un poquito del imperialismo francés. Bueno, el imperio francés tiene una particularidad que es un imperio republicano, claro, ¿no? En el momento de expansión imperial, el clásico, ¿sí?, del imperialismo clásico, Francia es una república. Y esto tiene una contradicción, ¿no? Claro. Porque en algún punto hay una idea, esa idea de misión civilizadora con la idea de la igualdad propia de la república. Y esto es una cuestión que no se resuelve hasta el día de hoy, claro, dentro de la propia idea de la identidad francesa, ¿no? Esa tensión entre república y colonia es una tensión que existe muy contradictoria hasta el día de hoy. Sí, de hecho hay algunos autores que hoy en día hablan de la idea de la república colonial.
¿no? Como una suerte de oxímoron, pero que es la forma en la cual se puede procesar esta idea civilizadora o esta idea donde el objetivo en algún punto era convertir en ciudadanos plenos a aquellos súbditos, pero con la certeza de que si todos los súbditos se convirtieran en ciudadanos, ¿sí?, no habría imperio. Claro. ¿No? Entonces, esa es una situación bastante compleja. Pero Francia también tiene el equivalente, uno puede pensar, el equivalente de la India, esa idea de ese lugar central, es Argelia, ¿sí?, que es un territorio que cuando pensemos en este periodo en Argelia, es solamente el norte de Argelia, sí, que es un territorio que Francia inicia la colonización de Francia muy tempranamente, en 1830. Es una conquista muy violenta, muy sangrienta, que termina recién para 1847, ¿sí? O sea, previo a la Tercera República, que genera muchísimas críticas dentro de Francia, y esto es un elemento que es muy importante tener en cuenta también a la hora de pensar el imperialismo, que es que el imperialismo no solamente hay una idea de expansión y de conquista sobre esos pueblos supuestamente primitivos o primitivizados, sino que también hay que convencer a la población interna. Claro. Porque básicamente, tanto que Gran Bretaña... esas políticas. Exactamente, y que las pague. Claro. ¿No? Porque todo eso cuesta, las campañas militares cuestan dinero. Brevemente, Sergio, porque se me está acabando el tiempo, lamentablemente, ¿cómo juega la tensión entre las potencias imperialistas para lo que terminó siendo la Primera Guerra Mundial? Mira, ahí claramente lo que hay es que las dos potencias más grandes, que son Francia y Gran Bretaña, en algún punto buscan mantener un statu quo, y Alemania, que entró más tarde en ese reparto, pero que tiene una economía mucho más desarrollada, con una tasa de desarrollo y de crecimiento mucho más alta, bueno, en algún punto busca un nuevo reparto del mundo. Claro. ¿Sí? Si vos lo mirabas en esos mapas, lo que veías era que el porcentaje de colonias alemanas no se condecía con su potencial industrial. En algún punto esta no es la única, pero es una de las causas que llevó a la Primera Guerra Mundial. Bien, tengo una sección ahora para salir solo por unos minutos del imperialismo, al que volveremos porque es nuestro tema del día. Nuestra sección, ¿qué tiene que ver la ciencia con? Hoy, ¿qué tiene que ver la ciencia con el miedo? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el miedo? El miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable causada por la percepción de cualquier estímulo capaz de ponernos en peligro. Desde el punto de vista biológico, se trata de un mecanismo adaptativo de supervivencia y defensa que provoca alteraciones fisiológicas y de comportamiento, permitiéndonos responder rápida y eficazmente ante escenarios adversos. El punto en común de todas las situaciones que atemorizan es la capacidad de poner en funcionamiento el sistema del miedo. Su eje principal es la amígdala cerebral, un conjunto de neuronas que detecta cualquier señal de peligro entre toda la información que registran los sentidos. A través del hipotálamo, la amígdala despierta la respuesta de miedo y lo hace por dos sistemas: el nervioso simpático, encargado de liberar adrenalina, y el adrenal cortical, que emite cortisol. Su acción impacta sobre nuestro organismo, acelerando las funciones pulmonar y cardíaca para oxigenar los músculos rápidamente. Por otra parte, se inhibe la función estomacal y del intestino alto, ralentizando o deteniendo la digestión. Se retraen las glándulas lagrimales y salivales, por lo que se seca la boca. Otras reacciones ante el miedo son la dilatación de las pupilas, causando visión con efecto túnel y pérdida de audición. Este es el motivo por el que cuando estamos muy asustados no vemos ni oímos prácticamente nada más que lo que nos atemoriza. Asimismo, se potencia la función de coagulación, el incremento del nivel de azúcar en sangre y aumenta la tensión muscular, generando la piel de gallina. Este conjunto de reacciones tienen 4 objetivos en caso de enfrentarse a una amenaza. Estos son: subir el flujo sanguíneo hacia los músculos, brindar energía extra al cuerpo, prevenir una pérdida de sangre excesiva en caso de resultar herido y hacer al cuerpo lo más fuerte y veloz posible. Se los conoce informalmente como respuesta de huida o lucha, ya que enfrentar y pelear o salir corriendo son las dos opciones que tenemos al percibir un posible daño, un ataque o cualquier otra amenaza a nuestra supervivencia. Te recuerdo que podés escribirnos, podés mandarnos un mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Sergio, un placer escucharte, muy interesante, y seguramente volveremos a vernos. Bueno, muchísimas gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a volver sobre el imperialismo y las letras del siglo XIX después de la pausa.
Segundo bloque de Todo tiene un porqué. Estamos conversando sobre el imperialismo y ahora vamos a ocuparnos de la literatura del periodo imperial, sus principales autores, de qué manera daban cuenta de la sociedad colonial e imperial. Para eso nos visita una nueva invitada. Vamos a conversar con María Inés Castañino. Inés es doctora en letras. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra de Literatura Inglesa de la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha integrado proyectos de investigación dedicados a la obra de Samuel Beckett, utopías inglesas de los siglos XVI a XVIII y poéticas del Renacimiento inglés. Ha publicado artículos y reseñas en medios académicos y revistas y participado en congresos y jornadas nacionales e internacionales. Es autora del libro Tom Stoppard, Las huellas del camaleón. Gracias, Inés, por estar con nosotros. ¿Todo Gracias bien? a vos, Juan. Bien, todo bien. Bueno, contame cuáles fueron los autores más importantes de este periodo. Algunos los tenemos por ahí detrás nuestro. Efectivamente. Se trata eminentemente de autores, hombres que escriben en lengua inglesa. Al primero que habría que mencionar en relación con el imperialismo entre los británicos es a Rudyard Kipling, ciertamente. Hay otros autores de novelas de aventuras, como por ejemplo Henry Rider Haggard, que hay lectores, tiene lectores al día de la fecha, digamos. Autor de Las minas del rey Salomón y novelas por el estilo. Y ya yéndonos hacia fines del siglo XIX y cruzando al siglo XX tenemos la obra de Joseph Conrad, que podríamos mencionar en relación con este tema. Si nos vamos más hacia la literatura de los Estados Unidos, tenemos que mencionar dentro de la novela de aventuras a Jack London y a Herman Melville, famoso por Moby Dick, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a presentar al primero que mencionaste, ¿no? Un autor clave en este sentido. ¿Quién fue Rudyard Kipling? ¿Quién fue Rudyard Kipling? Rudyard Kipling fue un destacado escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907 cuando tenía 42 años, razón por la cual se convirtió en el autor más joven en recibir el máximo galardón de las letras. Nacido en Bombay y criado en Inglaterra, es quizás el máximo exponente de la literatura imperial y también uno de los más grandes cuentistas y poetas en lengua inglesa. Hijo de un pintor inglés, viajó de niño a Inglaterra para continuar sus estudios. Luego volvió a su tierra natal, donde se dedicó al periodismo y comenzó a publicar sus primeros relatos. En sus primeros tiempos de escritor, Kipling reveló un lenguaje directo y vigoroso que recordaba a la jerga militar. Con su capacidad de observación, su estilo rápido y escueto, el tono crudo y cínico, logra que su voz se vuelva rápidamente reconocible. De esta época es su más famoso poema, Gunga Din, en el cual un nativo indio le salva la vida a un soldado inglés. La frase final, "Tú eres mejor hombre que yo, Gunga Din", ha pasado a la historia como una de las más famosas de la literatura inglesa. Esta obra, editada en 1892, fue adaptada al cine en 1939 con Cary Grant en el elenco. En los años siguientes, se mudaría a los Estados Unidos y luego volvería a Europa para terminar sus días en Inglaterra. Kim, escrita en 1901, es considerada su obra maestra. Esta novela, centrada en un muchacho indio, ofrece a los lectores un cuadro clásico de los aspectos más pintorescos de la cultura hindú. Entre sus magníficos relatos cortos, sobresale el que lleva por título El cuento más hermoso del mundo, incluido por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo en la Antología de la Literatura Fantástica. Pero quizás sean sus incursiones en la literatura infantil y juvenil lo que lo mantiene más vigente hasta nuestros días. Es el autor del Libro de la Selva, varias veces adaptado al cine. La novela y su continuación, que lleva por título El segundo libro de la jungla, presenta un mítico mundo animal regulado por las férreas leyes de la fuerza, donde Mowgli, el cachorro humano, es acogido fraternalmente. Kipling murió el 18 de enero de 1936. Dejó un total de 5 novelas, 250 relatos cortos y más de 800 páginas de poesía. Es el principal cronista de la colonia. Los ingleses lo conocieron como el escritor del imperio, un título no oficial que llevó con gusto hasta el final de sus días. Suena fuerte igual, ¿no? Lo del escritor del imperio. ¿Hay una mirada racista o clasista en la obra de Kipling, Inés? Y una mayoría de críticos te dirían que sí, algunos lo defienden un poco de ese cargo. Hay una perspectiva de raza, podríamos decir, ¿no? Que involucra una de clase también, de algún modo. Si uno mira, hay un poema muy famoso de Kipling en relación con esto que se titula La carga del hombre blanco. La carga como el peso que lleva el hombre blanco, lo podríamos traduciendo con un poco más de vuelo poético, la cruz del hombre blanco,
que lo que expresa, Kipling lo escribe en relación con los Estados Unidos y su conflicto con las Filipinas. Lo que expresa el poema es que es la carga que lleva el hombre blanco es como el deber moral, la responsabilidad de, incluso sacrificando la flor innata de sus naciones, imponerse en esos territorios donde hay pueblos que no son capaces de gobernarse ordenadamente y entonces es como una labor altruista, un deber una moral. Responsabilidad, exacto, ¿no? exactamente, de la raza blanca, que por ende implica que es superior de algún modo a esas otras. ¿Y a qué se debe que muchos de estos autores, además de escribir, hayan sido aventureros, ¿no? Hayan participado muchas veces en expediciones, bueno, arriesgado su vida, navegado, bueno, hablabas de Melville, ¿no? Y su Moby Dick, que bueno, que tiene que ver con sus experiencias personales también. Tal cual. Más allá de los rasgos de carácter que pueden haber hecho que algunos fueran más propensos, digamos, a la aventura, hay una cuestión que es que el escritor tiene que ganarse la vida, ¿no? En el siglo XIX empieza a ser posible para los escritores, por lo menos en Inglaterra y en Estados Unidos, empezar a vivir de la escritura, pero tampoco es algo que como pasó hoy en día, tampoco es un nivel al que se llegue tan fácilmente. Entonces, y el hecho es que las estructuras del imperio y los emprendimientos involucrados son una fuente de empleo, incluso más accesible en algunos casos que otras. Así que bueno, algunos escritores aprovechan eso, que además les provee de material que puede ser explotado en términos literarios, ¿no? Porque los lleva un poco a la aventura. ¿Y qué mirada tenían sobre la relación entre civilización e imperio? No sé si era la misma en todos los casos. No, depende un poco del escritor. Como hablábamos en Kipling, si tomamos algunos textos, parece ser algo dado, ¿no? Por sentado. Que casi sinónimos, ¿no? Exacto, lo principal es esa labor civilizatoria. Si vamos a otros autores, más de la novela de aventuras en general, no sé si está tan presente de algún modo esa idea. Y si nos vamos ya a Joseph Conrad, más bien encontramos casi lo contrario, podríamos decir, ¿no? Donde la labor civilizatoria está totalmente relegada a la comercial y vista con cierta ironía incluso. Joseph Conrad, un polaco, ¿no? De nacimiento, que escribe después en lengua inglesa. Si me disculpas, Inés, voy a una comunicación porque hay una adaptación al cine célebre de El corazón de las tinieblas, que lleva esa novela de Conrad del siglo XIX al siglo XX, y sobre eso nos va a contar Diego Brodersen, crítico de cine. Va a hablarnos, ¿sabés de qué, no? De Apocalypse Now, la gran adaptación de El corazón de las tinieblas. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿por qué fue tan importante esta película en la historia del cine? ¿Por qué seguimos hablando de ella hoy? Bueno, por muchas razones, en principio porque es una gran película. También, hay que destacar que fue uno de los puntos máximos de lo que se dio en llamar Nuevo Hollywood, ¿no? Esos directores jóvenes que un poco tomaron por asalto al viejo Hollywood y lo reconvirtieron, y también uno de los últimos clavos en el ataúd del nuevo Hollywood, porque es un clásico ejemplo, Apocalipsis Now, de película que desmadrada en cuanto a su presupuesto, tiempo de rodaje. Hay que pensar que es una película que se filma durante un año, entre 1976 y 1977, 2 años para hacer el montaje de la película, para finalmente presentarla en el Festival de Cannes en 1979, infinitos problemas de producción, desastres naturales, un infarto del protagonista en el medio del rodaje. Es decir, tiene todo para ser una película destacada en la historia del cine. Legendaria, ¿no? ¿Y cómo fue la adaptación que hace Francis Ford Coppola de la novela de Conrad? Porque, bueno, la traslada en el tiempo y en el espacio, ¿no? Sí, en principio es un guión de John Milius, que es finalmente el co-guionista, escrito a comienzos de los años 70. En un primer momento la película iba a ser dirigida por George Lucas. Es difícil imaginarse Apocalipsis Now dirigida por George Lucas, hubiera sido una película muy distinta. No sé si con sables láser, pero sí probablemente con más sentido de aventura. Y sí, lo que se hace es trasladar la historia original de finales del siglo XIX a la guerra de Vietnam, que eso es algo que está desde un primer momento en el guión de Milius. Convertir a Marlowe, el protagonista del libro, en Willard, y el traficante original de la novela, Kurtz, en una suerte de tótem, de militar reconvertido en tótem casi espiritual en el medio de la selva de Camboya. Diego, se presentó cuando cumplió 40 años la película, hace
bastante poco, una nueva versión, el corte del director, ¿no? ¿Qué incorpora, qué nos trae como novedad la nueva versión de Apocalypse Now? Sí, en realidad hay 3 versiones oficiales. Una es la que se estrenó en 1979 en todo el mundo, es la que siempre vimos en televisión, en VHS, en DVD. En el año 2001, Coppola reestrena la película en la versión Redux, con 40 minutos más de metraje. Esa versión duraba 3 horas 20, que incluye una muy famosa escena de 20 minutos en una plantación francesa que estaba totalmente, no existía en la versión de estreno original. Y ahora está esta última versión que Coppola llama versión final, hay que ver si es la última realmente, que está un poco a mitad de camino de las 2 versiones. Dura 3 horas, un poco más que la original, pero menos que la Redux. Y lo que hace es tomar escenas que estaban en la original, escenas que estaban en la Redux, pero reducidas en metraje. Es decir, son 3 películas distintas al mismo tiempo. Me parece que la idea de Coppola es que es una película que está siempre en proceso, ¿no? Creo que los 2 años de montaje no fueron suficientes y necesita más. Quizás dentro de 10 años haya una 4ª versión, quién lo sabe. Cualquiera de ellas es extraordinaria. Y tienen más o menos todas el mismo sentido, digamos, no cambia demasiado con estas variaciones. No, lo que nunca cambia, que es un poco la idea central de la película y de la novela, a pesar de ser distintas en cuanto a geografía y tiempo, es la idea del viaje exterior como viaje interior, ¿no? Claro. O sea, la idea del corazón de las tinieblas está en algún lugar geográfico, pero también está dentro de los personajes. Ese es un poco el concepto, me parece, esencial de la película de Coppola y también de la novela de Conrad, pero para eso seguramente ahí está la especialista. Qué ganas de volver a verla. Diego, muchas gracias. Volvemos a estar en contacto en cualquier momento. Gracias, Juan. Nos vemos. Un abrazo. Vuelvo con vos, Inés. Volvemos a hablar de los autores del siglo XIX y me pregunto si estas novelas, estos poemas, cuentos a veces, ¿eran exitosos? Digo, ¿tenían muchos lectores en ese momento? ¿Eran autores populares estos de los que estamos hablando? Sí, en general sí. Kipling ciertamente lo fue durante su propia vida. Rider Haggard lo fue. Jack London se hizo mundialmente famoso. Ahora, si vamos a Conrad o a Melville, que son los que han sido más rescatados en función de su mérito literario, un poco por la posteridad, quizás fueron menos exitosos durante sus propias vidas, por lo menos en términos económicos, ¿no? Uh-huh. Pero en general sí, eran autores muy, muy leídos. Tengo un informe sobre Herman Melville, me parece que estaría bueno, ¿no? Que lo compartiéramos. Melville, el escritor ballenero. La literatura de Herman Melville se encuentra estrechamente vinculada con su perfil aventurero. Nació en Nueva York en 1819. A los 11 años se trasladó con su familia a Albany, pero 2 años después, tras la quiebra de la empresa familiar, abandonó los estudios para ponerse a trabajar. Comenzaba así su vida de trotamundos. La dificultad para encontrar un empleo estable le llevó en 1841 a enrolarse en un ballenero. Fruto de sus experiencias en alta mar fueron Typee y Omoo, escritas a su regreso a Estados Unidos en 1844. En 1847 contrajo matrimonio y 2 años después publicó Mardi. Dado que había sido etiquetado como autor de novelas de viajes y aventuras, el simbolismo de esta obra desconcertó a crítica y público que la rechazaron. En 1850 apareció La Guerrera Blanca, en la que arremetía ferozmente contra la rigidez de la marina estadounidense. Se acercaba de a poco a la concepción de su obra cumbre, tan inmensa como la ballena de sus desvelos. Moby Dick, curiosamente, tampoco tuvo el inmediato favor de la crítica, aunque con el tiempo se convirtió en una de las novelas fundamentales de la literatura universal. Esta obra escondía una gran metáfora del mundo y la naturaleza humana. La búsqueda del absoluto siempre inalcanzable y la ambigua convivencia del bien y del mal en el hombre. Así, observamos la obsesión del capitán Ahab por cazar a la gran ballena blanca. Poco más tarde, escribiría Pierre y Cuentos del Mirador, que contiene el relato Bartleby, el escribiente, considerado uno de los antecedentes de la obra de Kafka debido a la absurda pero profundamente humana situación que plantea la obra. Israel Potter y El Confidente fueron las últimas obras que publicó en vida. De manera póstuma se publicó su novela Billy Budd en 1924. La obra de Melville es considerada una de las más relevantes de la corriente romántica estadounidense y un fiel reflejo de su época. Y ya que hablábamos de cine, bueno, la versión de John Huston de Moby Dick
es increíble, ¿no? Una película bastante más antigua que la de Coppola. Te pido una lista de recomendaciones para la literatura de la que estamos hablando, la literatura del imperialismo, Inés. Bueno, retomando a Conrad, más allá del Corazón de las Tinieblas, que sería lo primero que hay que ir a leer, se podrían leer, bueno, muchos de los relatos. Uno particularmente interesante es Una avanzada del progreso. Futurista, ¿no? Eso que ¿cómo es esa historia? No exactamente, pero muy irónico. Ese título, Una avanzada del progreso, es totalmente irónico con respecto a lo que el relato presenta, porque ahí se ve esto de que no hay progreso ni civilización que imponga ese avance imperialista en ese territorio africano, en ese caso. En el caso de Melville, bueno, además de Moby Dick, que bueno, es una lectura de largo aliento, podríamos decir, hay muchos relatos, pero también Billy Budd, que es esa última novela que queda inconclusa, es muy interesante y revela, al igual que Moby Dick, esa dimensión un poco trascendental y metafísica de la literatura de Melville, ¿no? Que contribuye junto con algo parecido a lo que sucede con Conrad, como decía Diego, que el viaje exterior es paralelo a un viaje interior, y eso es un poco lo que los hace quizás trascender la dimensión de la literatura de aventuras. Y después, en cuanto a relato futurista, podríamos mencionar de Jack London, el que se titula La invasión sin paralelo. De ahí mi confusión. Exacto, ¿no? Sí, que es donde London, escribiendo en 1910, propone lo que va a pasar con China para fines del siglo XX, a partir de los 70. ¿Acierta? Digamos que en algunas cosas se acerca, igual es un texto breve, ¿no? Pero sí plantea que China lo presenta como un país en el pasado dormido, mientras Occidente avanzaba, y de pronto en los 70, fuerza de crecimiento demográfico y laboriosidad, se vuelve una potencia que simplemente, no por medios militares ni por intereses comerciales, sino simplemente por crecimiento demográfico y fuerza laboral, corre peligro el mundo entero de ser absorbido por China. ¿Y cómo se la vence? Perdón que spoilee un poco el relato, pero se la vence con una guerra bacteriológica. Todo parecido con la realidad, va por cuenta de la interpretación de cada uno. Contado, bueno, más de 100 años atrás, Exacto. ¿no? Increíble. Todos los títulos a los que aludías están traducidos al español y están disponibles, digamos, se pueden encontrar. Sí, sobre todo con los medios digitales ahora a disposición, el buscador atento puede encontrarlo fácilmente. Gracias, Inés. Hacemos una pequeña pausa, estamos de vuelta enseguida con Todo tiene un porqué. Llegamos al final por hoy, espero que hayas disfrutado nuestro programa sobre el imperialismo. Te dejamos, espero, con curiosidad, con ganas de ir a investigar, a leer, a ver películas, y volveremos a encontrarnos, por supuesto, para presentarte más preguntas y más respuestas, pero sobre otros temas. Inés, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Volveremos a encontrarnos. Gracias. Con mucho gusto. Un placer, y acordate que todo tiene un porqué. Chau, hasta luego.